Gloria a Dios. Vamos a darle inicio al mensaje de Dios este día. Hace una semana, hermanos, estuve leyendo aquí en el Evangelio Juan y me llamó mucha la atención aquí un mensaje y Dios me ha puesto que enseñe este mensaje. Vamos a estar estudiando el Evangelio Juan, capítulo 20, versículo 19 en adelante, y he titulado este mensaje como el símbolo del amor de Jesucristo. ¿Cuál será el símbolo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Alguna vez ha puesto usted a pensar cuál es el símbolo de nuestro Señor, el símbolo de su amor? Vamos a estar analizando 3 puntos: la oposición del Señor Jesucristo, regocijamiento y la ascensión. Vamos a hacer una oración para poner Dios primero y para que sea Él el que dirija esta enseñanza. Cierren sus ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, creador del universo, de las estrellas, de toda la humanidad, te damos gracias por este día, por este mensaje que estamos a punto de analizar y de aprender. Danos entendimiento para aprender esto con profundidad, y todo esto te lo pedimos en tu nombre, poderoso Jesucristo, el único nombre dado al hombre bajo el cielo. Amén. Aquí en el Evangelio Juan, capítulo 20, versículo 19, me quiero enfocar en la primera aparición y la segunda aparición que Jesucristo hizo a sus discípulos inmediatamente después de su resurrección. Sabemos que hace 2000 años nuestro Jesucristo estuvo aquí en la tierra caminando, fue crucificado, sepultado y resucitó al tercer día. Eso no hay duda, no, su palabra no la dice. Pero me quiero concentrar qué es lo que pasó cuando Jesucristo se les apareció a los discípulos por primera y segunda vez. Vamos aquí eh, en Juan 20, 19. Dice así: en el nombre del Señor, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Vamos a detenernos aquí porque quiero analizar este versículo y después nos brincamos al 20 y luego 22, 24 y adelante. Aquí en este versículo, cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿cuál mismo día se refiere? Se refiere el primero de la semana, que viene siendo el domingo, porque en ese día Jesucristo fue resucitado. En la noche, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. O sea que los discípulos estaban reunidos en un cuarto, no sabemos el tamaño, físicamente no sabemos el tamaño, pero ellos tenían las puertas cerradas y adentro estaban los discípulos. Si usted se pone a pensar y meditar, en ese tiempo no había electricidad, no había focos como los que tenemos el día de hoy. Y si usted se pone a pensar también, quizá ellos hayan tenido una veladora o quizá 2 veladoras, y así es como estaban alumbrados esa noche. Afuera estaba oscuro, era de noche, ellos estaban adentro con las puertas cerradas y Jesucristo ya había resucitado ese día. Reunidos por medio de los judíos, vino Jesús, pero Jesús no entra por las puertas, sino se les aparece, Jesucristo se les aparece a los discípulos dentro de ese cuarto. Y Él fue el que alumbró ese cuarto esa misma noche cuando Él se les apareció. Y puesto en medio,
Aquí puesto en medio, ¿qué significa esto? Puesto en medio. ¿Por qué no? Él se puso en un lado, en un rincón, en la esquina, a lo mejor aquí por la vuelta, pero ¿por qué aquí dice puesto en medio? Porque Él es el centro de todo. Él es el centro de nuestras vidas. Él es el centro de nuestro hogar. Él es el centro del universo. Él es el centro de la tierra. Él es el centro de todo. Él no puede estar en un lado, atrás, en un rincón. Así que a los discípulos se les aparece en medio para que lo miren todos. Y les dijo, paz a vosotros. Pero aquí en el versículo 20, esta es la concentración de este tema. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Inmediatamente que entra, que se les aparece Jesucristo a los discípulos, le dice, paz a vosotros, y les enseña sus manos con la señal de los clavos. Y eso, hermanos, es el símbolo del amor de Jesucristo que nos tiene. Él es ese es el símbolo. Las marcas de los clavos es el símbolo de nuestro Señor Jesucristo, el amor que nos tiene. Y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Los discípulos creían en Él. Ellos sabían que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Jesucristo se les aparece a ellos porque ellos creían en Él. En ese tiempo, cuando Jesucristo fue resucitado, Él estuvo aquí en la tierra por 40 días y se les apareció a los discípulos y a otras 500 personas. Pero note aquí que en este mensaje, en este tema, Jesucristo no se les aparece a los sacerdotes, a los fariseos, a Pilato, mucho menos a los soldados. Él se les aparece únicamente a la gente que creía en Él o que miraron su crucifixión, como los discípulos. Ellos creían en Jesucristo y por tanto se les aparece a ellos. Y hermanos, si usted cree en Jesucristo, Él puede hacer lo mismo. Él puede entrar a su casa y guiar su vida, su hogar, así como Él se les aparece aquí. Él nos puede hacer lo mismo hoy. Puede entrar a nuestro hogar, a nuestras vidas, y Él puede guiarnos a su gloria. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. La primera aparición que Jesucristo les hizo a los discípulos, Tomás no estaba allí. Versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor, hemos visto. Y Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Simplemente así les dijo, fue su contestación Tomás a los discípulos. Si yo no miro la marca de los clavos y el costado, yo no voy a creer. Así de fácil, Tomás les dijo. Versículo 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora sí estaba Tomás. 8 días después llegó Jesús, estando las puertas cerradas,
y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Esta es la segunda vez que Jesucristo se les aparece a los discípulos. Primero se les aparece el primer día de la semana y 8 días después se les aparece y esta vez Tomás sí está allí. Y note que aquí va directamente con Tomás. Jesucristo no se les aparece, pero va directamente con Tomás y este es el propósito. Y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás no creía en la resurrección de Jesucristo. Se le hacía imposible, simplemente no la podía creer y por eso él quería mirar esas marcas de los clavos en las manos y quería mirar el costado para poder creer en la resurrección de Jesucristo. Versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Aquí nos da la expresión que Tomás se llevó. Él al mirar esto lo reconoció a Jesucristo, Señor mío y Dios mío. No le podía creer. No podía creer que realmente Él era y que había resucitado. Versículo 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, qué bonita palabra aprender sobre la resurrección y la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Hay varias personas, mucha gente todavía el día de hoy que aún no creen en el Hijo de Dios, no creen en su resurrección. Pero aquí claramente el Señor nos dejó este evento, este día, para que nosotros creamos a través de la incredulidad de Tomás. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Aquí Juan nos dice que Jesucristo hizo varias señales uh, en la presencia de los discípulos, pero no las dejó aquí por una razón. Solamente el Señor nos deja esto para que nosotros creamos en su resurrección y no seamos incrédulos como Tomás. Tenemos que creer, no estuvimos allí, pero a través de esto nosotros podemos creer que Jesucristo ah, resucitó y está vivo el día de hoy. Versículo 31. Pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para creyendo tengas vida en su nombre. Pero estas se han escrito, esto se ha escrito para que todo aquel después de Tomás creamos que Jesús es el Cristo y que Cristo está vivo. Ahora quiero pasar al segundo punto. Ya sabemos la posición, cómo Jesucristo se les aparece a los discípulos y cuando hace esto, les enseña el símbolo de su amor en sus manos. Y haciendo eso, Él alumbra todo el cuarto y la segunda vez va directamente con Tomás y le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Ahora, regocijamiento, aquí en el versículo 20, los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Cuando uno llega a Jesucristo, cuando uno tiene a Jesucristo en la vida de uno, así es como uno se siente. Tenemos esa satisfacción, esa felicidad a través de Jesucristo. Y no hay otro, no hay nadie que pueda dar esa satisfacción, esa felicidad que uno necesita.
Vamos a Hechos 1:9. Así como Jesucristo se les aparece a los discípulos, les enseña las marcas de los clavos a Tomás. Así, así fue su ascensión. Cuando estuvo aquí 40 días, él tomó su ascensión y fue al cielo. Pero algo importante nos deja. Aquí en Hechos 1:9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de Jesús, de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Hermano, así vamos a mirar a Jesucristo cuando Él regrese y se aparezca en el cielo. Él va a tener ese símbolo del amor que nos tiene en sus manos. Vamos a poder mirar esa señal de los clavos los que le fueron traspasados hace 2000 años. Ya no va a ser necesidad que nosotros lo miremos, pero Él va a tener ese símbolo de su amor. Y así es como vamos a saber que Él nos ama, Él nos quiere a través de su crucifixión, de su amor y de su resurrección. Y si me fuere y os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta segunda frase, vendré otra vez, esa es la promesa que Jesucristo nos hace. Él dice: y si me fuera y os preparé lugar, vendré otra vez. Ya estamos esperando su segunda venida. Ya estamos con con este eh, desesperación para que Él regrese un día y mirarlo físicamente y poder decir todo lo que el amor que le tenemos. Aquí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo podemos saber? Porque Él vino a morir por nosotros. Él vino a ser, a, a salvar el mundo y a morir para que nosotros tengamos salvación a través de su crucifixión y a través de su resurrección. Y ese símbolo está en sus manos. Está en sus manos. Y cuando Él regrese, nosotros vamos a poder mirar ese símbolo en sus manos. Gloria a Dios. Hermanos, es bonito aprender la vida de nuestro Señor, estudiarla, analizarla y entender cómo fue su amor hacia nosotros, su resurrección, todo lo que Él hizo por nosotros. Vamos a Marcos 15. Evangelio Marcos 15:15. Aquí nos da un poco más de información
qué tan grande es el amor de Dios. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barabas y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Hermanos, este es parte de su amor. Él fue crucificado, él fue azotado, escupido, golpeado, maltratado y prácticamente fue desnudo a la cruz. Él estuvo casi desnudo, fue humillado y crucificado en la cruz. Y aún así hay gente que no cree en su crucifixión o en su resurrección. Pero a través de su escritura, de su palabra, nosotros podemos tener ese amor hacia Él, porque nosotros también tenemos que amarlo como Él nos ama y amar a nuestros prójimos como Él lo puso en sus mandamientos. Hermano, esto es la palabra de Dios. Yo siempre les digo, hay que escudriñar su palabra, estudiarla, analizarla, tomarla en serio, porque ya no nos queda mucho tiempo, nos queda poco tiempo para su segunda venida. Hermanos, antes de terminar este mensaje, hay que hacer una oración para que esto sea algo firme, algo que no se le olvide muy rápido. Cierren sus ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este mensaje, gracias por tu palabra que dejaste, gracias por tu crucifixión, resurrección, para que nosotros tengamos vida a través de ella. Gracias por darnos entendimiento, gracias por darnos vida, energía, cuidarnos, protegernos. Guíanos a tu palabra, guíanos a la salvación. Y todo esto te lo pedimos en tu nombre poderoso, Jesucristo. Amén. Hermanos, los dejo y nos vemos para la próxima. Y no se les olvide que Jesucristo viene muy pronto.